Buenos días, querida familia. La paz del Señor con ustedes. Gusto encontrarnos en un día tan especial, día viernes, en donde el Señor nos ha permitido la bendición de la vida. Nos ha permitido una vez más estar en esta tierra bendita. Hemos podido levantarnos, hemos podido decir gracias, Señor. Ojalá que todos hoy en la mañana hayamos sido agradecidos con el Señor, porque nos da la oportunidad una vez más de encontrarnos con vida y sobre todo de poder hacer cambio en nuestra vida y ser mejor cada día. Así es que abramos nuestro corazón al amor de los amores y dejemos que el Señor nos seduzca, transforme, sane y limpie nuestra vida en medio de los momentos difíciles, en medio de esta pandemia, en medio de los momentos de circunstancias que podemos estar viviendo. Dejar que el Señor sea el dueño, el Señor y el centro de todas nuestras vidas. Así que les invito, familia querida, a abrir nuestro corazón y a dejarnos seducir por su palabra. Vamos a leer el Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de la palabra misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, no cabe duda que el legalismo, el cumplimiento y el fariseísmo son difíciles porque complican nuestra vida cristiana. El legalismo muchas veces viene a complicar el verdadero sentido y el verdadero amor que yo debo de tener a lo que realizo o a lo que estoy cumpliendo con fe y con devoción. Hoy el pasaje de este día del Evangelio de Mateo nos recuerda cómo los discípulos, dice, tienen hambre y en un día sábado van a hacer algo que no está permitido según la ley de los judíos. No podían en día sábado, pues desde el hecho que están cortando, simbolizaban que estaban haciendo una labor, es decir, haciendo un trabajo. Entonces, desde el momento que están haciendo como un trabajo, desde ese momento, según ellos, según la ley, están incumpliendo un reglamento. Recordemos que ellos tenían 613 leyes, normas que tenían que cumplir al pie de la letra, pero faltaba una de todas. Faltaba el mandato del amor, porque no solo basta cumplir por cumplir, no solo basta cumplir un reglamento estricto rígidamente, pero no va involucrado el amor, no va involucrado la misericordia para con los demás. Vean cómo los discípulos tienen hambre y al sentir hambre ellos van a arrancar espigas y luego empiezan a comérselos. Jesús es el Dios del amor, el Dios de la misericordia, y Él es el que sacia nuestra hambre, Él es el que sacia nuestra sed, pero siempre
A veces los legalismos, a veces las normas no dejan que nos llenemos realmente del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día, cristiana, católica, que servimos en la iglesia, vivimos un cristianismo así, de leyes, de preceptos, pero no del amor? Porque somos buenos para criticar, somos buenos para ver los errores de los otros, somos buenos para ver que los otros están actuando mal, somos buenos para ver el problema, somos buenos para ver la condición de los otros, pero no vemos nuestra condición. Hay gente que se atreve a decir, ¿y esta o este por qué está comulgando? Si yo sé cómo son de pecadores. No, hay que preguntarnos quiénes somos nosotros para juzgar a los demás. Hay otra gente que se atreve a decir, ¿y estos por qué vienen a la iglesia si son malos? ¿Quiénes somos nosotros para vivir una vida juzgando, chismeando, llevando la vida de los demás, si en realidad ni siquiera podemos cargar nuestra propia vida? Yo creo que hoy el Señor nos está advirtiendo, hermanos. Hoy el Señor nos está advirtiendo, familia. No solo se trata por cumplir un reglamento. Yo voy a escuchar misa, sí, pero me la paso odiando a mi hermano. Yo voy a escuchar misa o comulgo, sí, pero paso haciendo el mal a los demás. Entonces la pregunta aquí es, ¿realmente estás cumpliendo o realmente estás viviendo como cristianos? ¿Como verdadero cristiano, como verdadero hijo de Dios? ¿O te estás pasando la vida cristiana como en un fariseísmo religioso? Cumples por cumplir, pero no cumples desde el corazón. Entonces el Señor hoy le dice a los fariseos que Él es aún más grande que el sábado, porque para ellos no estaba permitido hacer eso. Tenían que cumplir la ley, sí, pero ¿qué hay del que tiene hambre? ¿Pero qué hay del que tiene sed? ¿Que se muera? ¿Qué hay del que tiene necesidad de Dios? ¿Qué hay del que tiene necesidad del templo? ¿Que se muera? Entonces ahí donde nosotros podemos decir, las leyes son buenas, las leyes son importantes, pero no cumplirlas por cumplir. Miren, porque a veces nosotros cumplimos, pero lo llevamos tan exageradamente el cumplimiento que nos olvidamos que no es solo por cumplir algo, sino cumplirlos, pero desde el aspecto del amor. ¿A cuánta gente hemos juzgado? Pensemos, ustedes y yo, familia, porque esa es parte de nosotros. ¿A cuánta gente no hemos juzgado porque nos lo han dicho? E incluso en nuestra iglesia. Juzgamos a las personas por lo que nos han dicho, por lo que hemos oído, por lo que nos han hablado de ellas. Y los tratamos a veces con palabras que no son agradables, a veces despectivamente. Yo conozco mucha gente muy buena en la iglesia, pero que muchas veces las mismas personas de la iglesia no los tratamos bien. Hasta nosotros mismos como sacerdotes no los tratamos bien. ¿Y saben por qué? Porque solo queremos cumplir reglas. Y Dios no es regla, Dios es amor. Está bien que cumplamos los mandamientos y está bien que cumplamos las reglas, pero cumplámoslo desde el aspecto del amor. Corrijamos desde el aspecto del amor, no con el odio, no con el egoísmo, no con la mirada en que yo soy más importante que los demás, porque en ese momento estoy creyéndome más y más grande. Y estoy opacando y haciendo más pequeño a aquellos que realmente tienen hambre y sed de Dios. Y el Señor dice, aquí hay alguien que es más grande que el día sábado. Es decir, no solo cumplas un estatuto, no solo cumplas una ley, cúmplelo amando a los demás, sirviendo a los demás, siendo testigo de los demás. Y Jesús les recuerda a los fariseos lo que había hecho David
con todos sus hombres y sus compañeros. Cuando sintieron hambre, entraron al templo y comieron de los panes que eran consagrados y que solo podían comer los sacerdotes. Sin embargo, ellos tenían hambre, tuvieron que saciar su sed. Imagínense, quebrantaron una ley. Imagínense, rompieron un estatuto. Pero ¿qué era más importante? Saciar el hambre. Es decir, ¿cuál es lo más importante? La necesidad del hombre, la necesidad del pueblo, y no tanto los estatutos, y no tanto las 613 leyes que tengas o que tengamos que cumplir. Jesús termina diciendo que Él es más grande que el templo. Por lo tanto, Él es el dueño, Él es el Señor de la misericordia y de la bondad. Si todos, dice la palabra de Dios, comprendieran el sentido de la palabra, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuántos sacrificios hemos hecho sin misericordia? ¿Cuánta gente ha adentrado el templo de rodillas hasta llegar justamente al altar pidiéndose perdón al Señor o pidiendo un milagro y el Señor se lo concede? Pero si supiéramos, dice el Señor, quiero misericordia, no sacrificios. Un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón sencillo es lo que agrada al Señor. Hoy en este día viernes, reflexionemos. ¿Realmente estamos actuando con humildad? ¿O realmente estoy actuando como un fariseo hipócrita, como una persona egoísta que no ayudo a crecer a los demás y solo me fijo en los errores de los demás, pero no me doy cuenta en los míos? Dice que nosotros tenemos dos alforjas, la nuestra, la del vecino la llevamos aquí adelante y la de nosotros la llevamos atrás. Entonces es fácil para ver los errores del vecino y los vamos guardando, los errores del vecino. Nosotros no lo vemos porque están atrás. Nos diría el Evangelio: ¿cómo te atreves a sacar la pelusa del ojo de tu hermano y no quitas la viga de tu ojo? Misericordia quiero, no sacrificio. Es decir, que cumplamos con amor, que cumplamos ayudando a los demás, que cumplamos siendo misericordiosos y compasivos, y dejemos de chismear y dejemos de hablar mal de los demás. Si alguien habla mal de los demás es porque tiene envidia, es porque le envidia algo a alguien y por eso es que tiene, o eso le causa dolor y tristeza o le causa enojo, por eso habla mal de los demás. Hay quienes que hasta podemos pensar que cuando alguien ora, que cuando alguien reza, que cuando alguien está en la iglesia, lo hace solo para aparentar. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que alguien está aparentando en la iglesia? ¿Quiénes? ¿Quién nos ha dado esa facultad para juzgar? Nadie. Nadie nos ha dado esa facultad. Cuando alguien en un grupo hace una oración bonita, cuando alguien en un grupo predica bonito, cuando alguien en un grupo hace cosas extraordinarias, bendito sea Dios, ayudémosle, pero no seamos fariseos criticándolo. No, lo hizo para aparentar, no lo hizo. Cuidado, eso se convierte en un fariseísmo religioso y un fanatismo, porque cuando hay fanatismo en nuestra vida y en nuestro corazón, nos olvidamos de las cosas más importantes. No caminamos con los pies en la tierra, sino solo como que andamos en las nubes, pensando que Dios es solo hasta allá. Dios es realmente auténtico y es pura misericordia y es pura bondad. Que el Señor nos ayude pues este día viernes a ser generosos y a mostrarnos sencillos y misericordiosos, porque Él es el dueño de nuestra historia. Les bendigo, familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle like pues a este mensaje y ayudemos a que este mensaje también se propague y se comparte con otros más. Dios les bendiga. Feliz viernes a todos.